descubre el increíble secreto que ocultó mi nuera tras un mes en Europa. ¿Qué pasó con $2 y 3 ni? Doña Elena se sentía atrapada en un torbellino de emociones. En su pequeña cocina, el aroma del maíz recién molido y el fuego chisporroteante de las tortillas hacían eco de las tradiciones que había sostenido a su familia durante generaciones. Pero había un vacío que le desgarraba el pecho. Su nuera, Valentina, había regresado de Europa y con ella un sinfín de inquietudes. La sonrisa deslumbrante de Valentina y sus ojos brillantes parecían ocultar un secreto, una revelación que podría cambiar todo lo que conocían y amaban. Apenas había pasado una semana desde que Valentina volvió, pero en el corazón de Elena la ansiedad crecía como un fuego devorador. Recordaba cómo al despedirse la atmósfera se había vuelto tensa. La joven se fue con la ilusión de explorar el arte, pero ahora el orgullo se mezclaba con el miedo. ¿Qué había aprendido Valentina en el extranjero? ¿Cuánto había cambiado? ¿Y qué de la cultura que les unía? Mientras Valentina narraba sus aventuras por las calles empedradas de París, la abuela no podía dejar de pensar en lo que estaba en juego. Las historias de su tía abuela resurgían en su mente como espectros, una mujer visionaria cuyos sueños fueron aplastados por un sistema desigual. La carta encontrada en un mercadillo, que Valentina sacó de su bolso con manos temblorosas y los ojos llenos de incertidumbre, parecía un eco de un tiempo que había jurado nunca volver. Una carta, un legado lleno de sueños rotos, había dicho Valentina, y ese eco resonaba en la mente de Elena, haciéndola cuestionar si lo que su nuera había encontrado la impulsaría a seguir un camino similar. Sin embargo, el verdadero golpe llegó cuando la joven compartió su deseo vehemente de estudiar en una academia de arte de renombre en el extranjero. La noticia se desplomó sobre Elena como un baldazo de agua helada. ¿Era ese el precio de la ambición? ¿El sacrificio de los valores familiares? ¿De su hogar construido a pulso? El corazón de la abuela latía con fuerza, pero su mente se debatía entre la aceptación del sueño de Valentina y el temor de que ese deseo la alejara de su familia. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. O díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora, continuemos. El momento se detuvo. Elena sintió la presión de las expectativas familiares, como si estuviera balanceándose en la cuerda floja. Las historias de sacrificio y unidad familiar parecían chocar con la anhelante voz de Valentina, reclamando un lugar en el mundo que Elena nunca imaginó para ella. ¿Estás dispuesta a arriesgarlo todo por un sueño?, preguntó la abuela, sosteniendo la mano de Valentina con fuerza. Valentina se detuvo, sintiendo el peso de cada palabra. Había 1000 preguntas danzando en su mente y lo que parecía un futuro brillante estaba ahora ensombrecido por la angustia. ¿Era posible ser fiel a sí misma sin romper el hilo que las unía a su abuela y a su pasado? La incertidumbre las envolvía, dejando el aire cargado de tensión. En ese instante, con ambas mirándose a los ojos, la joven comenzó a cuestionar todo. ¿Podría encontrar un camino que reconciliara sus sueños con el legado familiar? ¿O estaba condenada a elegir entre los dos? La respuesta se escurría entre sus dedos, y el futuro de la familia pendía en un delicado hilo, listo para desatarse en cualquier momento. La tarde siguiente, Valentina se despertó con un nudo en el estómago. Mientras el sol se colaba por la ventana, iluminando su habitación, sintió que cada rayo de luz traía consigo el peso de la decisión que debía tomar. La carta que había encontrado en Europa seguía pesando en su mente como un secreto prohibido.
Aquella mujer del pasado, cuya vida había sido una mezcla de valentía y frustración, parecía ser su propia sombra. ¿Era ella realmente capaz de trazar un destino diferente? El ruido de la cocina, donde doña Elena comenzaba su ritual matutino, la llevó a reflexionar. En su corazón, un deseo ardía por ser artista, por explorarse y expandirse, pero comprender el sacrificio que implicaría dejar atrás lo familiar le helaba la sangre. La noción de estudiar en una academia de arte era embriagadora, pero la idea de volar lejos de su hogar le resultaba aterradora. Se vistió y decidió ayudar a su abuela en la cocina, un acto que la reconectaba con sus raíces, pero a cada paso que daba, las preguntas en círculos en su mente se hacían más insistentes. ¿Cómo podría compaginar su sueño con el amor por su familia? Mientras amoldaba las tortillas y escuchaba el chic-chic del comal, recordaba las palabras de su abuela, el eco de la historia familiar que siempre la envolvió. La preocupación en el rostro de Elena afloraba en sus recuerdos, y con esos pensamientos todo se convertía en un laberinto de emociones enredadas. El día avanzó, y al caer la noche, Valentina decidió buscar la carta. Su corazón latía con fuerza mientras se adentraba en el estudio de su abuelo. Ese espacio, ahora lleno de polvo y recuerdos, había sido un santuario para la creatividad. Al encontrar la carta, la abrió con manos temblorosas. Las palabras de su tía abuela parecían hablarle directamente. No te dejes atrapar por el miedo. Persigue tus sueños, pero no olvides quién eres. Las dudas eran feroces, pero comenzaba a vislumbrar un camino. ¿Y si pudiera combinar su sueño con el legado familiar? Ideó un plan en su mente. Podría estudiar y al mismo tiempo regresar a casa durante los veranos para compartir lo aprendido. Esa idea la llenó de esperanza, pero aún había un obstáculo por superar: la resistencia de Elena. El diálogo que se avecinaba no era fácil. Quería ser honesta, petición directa, pero no sabía si su abuela estaría dispuesta a escuchar. Durante la cena, la tensión en la mesa era palpable, y Valentina tomó aire varias veces antes de hablar. «Abuela, quiero tus consejos. Necesito que escuches mis sueños», expresó finalmente, la voz temblorosa y firme al mismo tiempo. Elena la miró. Su expresión mezclaba curiosidad y preocupación. ¿Estás dispuesta a arriesgarlo todo por un sueño? En ese instante, Valentina sintió que la pregunta era más que una simple pregunta. Había una carga de historia y amor detrás de esas palabras. Estaba a punto de enfrentarse a su mayor miedo y a la vez a la posibilidad de un camino nuevo. El momento decisivo se acercaba, un punto de inflexión entre el pasado y el futuro. Valentina sabía que sus palabras podrían despertar la chispa de una nueva realidad, pero el eco del legado familiar se resistía a ser ignorado. Con cada palabra que saliera de su boca, se adentraría más en un territorio desconocido. ¿Lograría reconciliar sus sueños con la expectativa familiar o quedaría atrapada en la tradición? La respuesta aún estaba por descubrirse, y con cada instante el destino de ambas mujeres se acercaba a un precipicio que podría transformar sus vidas para siempre. Mientras tanto, la mente de Valentina bullía en medio de su lucha interna, sintiendo que la verdad estaba al alcance, pero había que encontrar el valor para liberarla. Valentina no pudo dormir esa noche. El diálogo con su abuela resonaba en su mente como un eco constante. La pregunta de Elena se convirtió en su mantra, desafiándola a profundizar en sus deseos y en la naturaleza de sus sacrificios. Reflexionó mientras observaba las sombras danzar en las paredes de su habitación, cada una representando un aspecto de su vida: el amor a su familia, la pasión por el arte y los sueños que parecían inalcanzables. El miedo se hacía pesado, pero también sentía un leve impulso por avanzar. A la mañana siguiente, decidió comenzar por encontrarse a sí misma.
Salió al parque, donde el aire fresco la envolvió como un manto. Allí, con un cuaderno y lápices en mano, se sentó bajo la sombra de un árbol. La naturaleza siempre había sido su refugio, un espacio donde podía pensar con claridad. Comenzó a dibujar, cada trazo liberando un poco de la tensión que había acumulado. Linternas de luz, destellos entre hojas y sombras bailando. Era su mundo en ese momento. Esa conexión le resonaba. A través de sus trazos descubría historias, emociones que estaban enterradas dentro de ella. Mientras el lápiz surcaba el papel, Valentina comenzó a delinear su ambición profesional. Se vio a sí misma realizando obras de arte que no solo deleitaran, sino que también contaran historias. Visualizaba su exposición en una galería, su nombre brillando en la invitación. ¿Era posible? La autoduda pulsaba en su pecho cada vez que pensaba en compartir su arte con el mundo exterior. Las palabras de su tía abuela resonaron, impulsándola a pensar en el impacto de su elección. Y si, en lugar de renunciar a su familia, lograba incluso inspirarla. Regresó a casa con una nueva determinación, un plan que iba más allá de simplemente adaptar su futuro al de su abuela. Empezaría a explorar lo que significaba ser artista y cómo podía integrar su vida familiar, quizás incluso forjando un legado que honrara a ambas. Mientras se centraba en construir su habilidad, Valentina se anotó en clases de pintura por la tarde. La emoción que sentía al ser parte de un proyecto colectivo, bajo la guía de un maestro apasionado, era inigualable. Su creatividad comenzó a florecer, en cada trazo, en cada crítica constructiva que recibía de sus compañeros. Sin embargo, la sombra del miedo seguía acechando. La necesidad de su abuela de mantener la tradición era fuerte, y Valentina se agobió en ocasiones al preguntarse si su abuela alguna vez comprendería esta nueva faceta de su vida. Una tarde, luego de una clase especialmente inspiradora, se armó de valor. «Abuela, me gustaría mostrarte lo que he estado haciendo. Me siento diferente», le dijo. Elena la miró con una mezcla de curiosidad y escepticismo. ¿Y si el arte no es algo que puedas hacer aquí? ¿Y si lo que buscas está más allá de este lugar?, cuestionó Elena, reflejando su propia inseguridad en el cambio. «No estoy huyendo, abuela. Estoy buscando un lugar donde podamos crecer juntas. No quiero dejar de lado nuestras raíces», respondió Valentina, la voz firme y decidida. Elena, aparentemente inflexible, se mantuvo en silencio, lo que aumentó la tensión entre ambas. Pero había algo diferente en Valentina. Había un destello de determinación que la hizo inflexible. Ella no solo estaba buscando el consentimiento de su abuela, sino reafirmando su derecho a soñar. Ese punto de inflexión dejó a Valentina en un estado de espera ansiosa pero esperanzada, sintiendo que un cambio estaba cerca. Lo que inicialmente parecía un muro se convertía a su vez en una oportunidad. Pero la pregunta de su abuela continuaba tomando forma en su mente. ¿Qué pasaría realmente si decidiera arriesgarlo todo? La incertidumbre aún estaba presente, y su camino requeriría más valor del que jamás había imaginado. Mientras comenzaba a visualizar su futuro, el aire estaba impregnado de un nuevo desafío, pero estaba lista, no solo para enfrentar a su abuela, sino para enfrentarse a sí misma. La verdadera pregunta ahora era, ¿realmente podría concebir lo inalcanzable? Ella estaba a punto de descubrirlo. Los días se convirtieron en semanas, y Valentina se sumergió en su nuevo camino con fervor. Cada clase de pintura le daba un sentido renovado de propósito, mientras sus compañeros y su maestro, Miguel, inflaban su confianza. Era un ambiente donde el arte dejaba de ser un mero pasatiempo y se transformaba en un lenguaje compartido. Valentina experimentaba la revelación de su propio estilo, una fusión única de vibrantes colores y relatos íntimos, algo que nunca había imaginado antes. Pero la dicha era intermitente.
como un lienzo que temía romperse. Pasaba las tardes con una intensificada energía creativa, pero la voz de su abuela siempre resonaba en su mente. ¿Y si fallaba? ¿Y si su búsqueda de una identidad artística la alejaba de su familia? Cada trazo se volvió un peso que debía cargar, una carga de expectativas no solo propias, sino heredadas. Estudió más allá de la clase, explorando obras que influyeron en sus sensaciones. Se sentía fascinada por cómo otros artistas narraban sus historias, unidas por recuerdos y emociones. Esa conexión la llevó a plasmar su vida en el lienzo, su abuela, los largos días en los que ayudaba en la tienda familiar y su deseo de cambiar sin renunciar a lo que amaba. Sin embargo, este proceso de introspección la dejó con una inquietud palpable, preguntándose si en su búsqueda de autenticidad traicionaba su legado familiar. Una tarde se armó de valor nuevamente y pidió hablar con su abuela. La conversación anterior había sido un impulso, pero ahora se sentía más preparada para el desafío. «Abuela, el arte es mi manera de lidiar con lo que siento. Quiero que seas parte de esto», dijo, buscando el contacto visual que siempre había eludido. Sus palabras flotaron en el aire como una línea en el agua. Elena la miró, y por un momento Valentina sintió que la atención de su abuela se concentraba en su discurso. Sin embargo, la respuesta fue igual de fría. «Valentina, el arte es incierto, y el tiempo que pierdes podría usarse en cosas más tangibles. Una familia necesita seguridad». Era la misma barrera que había enfrentado, y el murmullo de sus dudas comenzó a surgir una vez más. La frustración golpeó a Valentina con fuerza. ¿Y si la seguridad está en encontrar nuestro verdadero yo? Las familias también necesitan sueños, abuela. La pasión en su voz la hizo sentir más válida, más capaz, pero la respuesta de Elena fue un silencio ensordecedor, que hizo que el aire se volviera denso. Esa noche, después de salir despedida de la habitación de su abuela, se sintió abrumada. Todos sus esfuerzos parecían perder sentido ante la mirada constante de desaprobación. En su decidida búsqueda por la autoexpresión, enfrentó la verdad incómoda. El arte podría alienarla, pero al mismo tiempo sabía que era una parte integral de su ser. ¿Era posible entonces construir un puente entre estos mundos dispares? Durante días meditó sobre su dilema. Decidió que debía presentar una obra que no solo hablara de su deseo individual, sino que también dialogara con la tradición de su familia. Al principio le costó encontrar el equilibrio entre sus aspiraciones y lo que representaba su hogar. Al final, eligió un tema que fusionaba lo ancestral con su propia narrativa: retratar a su abuela en diferentes etapas de su vida, utilizando técnicas tradicionales mezcladas con su estilo contemporáneo. La búsqueda se convirtió en un viaje de descubrimiento personal. Cada pincelada desenterraba historias que siempre habían estado allí, pero que nunca habían tenido la forma para manifestarse. Enfrentar su propio legado se tornó tanto un reto como un regalo. Un sábado se organizó una exhibición en su clase y Valentina estaba lista para mostrar su obra. En el aire flotaban la excitación y los nervios, un cóctel vertiginoso que chorreaba en sus venas. Sabía que sería su oportunidad para abrir un diálogo con su abuela. Estaba dispuesta a desafiar la percepción de lo que era posible. Caminando hacia la exhibición, sentía que cada paso llevaba consigo la carga de sus esperanzas. Cuando entró al espacio de la galería, encontró un reflejo de su viaje en cada rincón. Pero en medio de las risas y murmullos, la figura familiar de Elena apareció. Valentina sintió que el corazón se le encogía. ¿Sería este el momento crucial que cambiaría sus vidas? La verdad escondida en su arte estaba a punto de restaurar una conexión que podrían haber perdido, pero igualmente podría ser la brecha que lo arruinaría. Cuando la mirada de su abuela se puso en su obra, se detuvo el tiempo. ¿Vería a la mujer que había tratado de ser, o solo lo que había querido eludir toda su vida?
Valentina contuvo la respiración, esperando la reacción que podría definir no solo su futuro, sino el destino conjunto que creía aún posible. El tiempo parecía haberse congelado en la galería. Valentina observaba a su abuela, buscando en su rostro alguna chispa de reconocimiento, de emoción. El mundo a su alrededor se desvaneció, y todo su ser se concentró en esa frágil conexión. La obra ante ellas era más que pintura, era un mapa emocional que trazaba los caminos de su historia compartida, un intento de unir su pasado con su presente y quizás su futuro. Elena estudiaba el lienzo, su mirada pasando de un detalle a otro, como si cada color revelara secretos que ya conocía. Las imágenes capturaban la juventud de Elena, sus sueños truncados, y en cada trazo Valentina intentaba contar la verdadera historia de su abuela. ¿Pero la vería ella de esa manera? El temor a la desaprobación la envolvió, haciéndola dudar si había cumplido con su objetivo. Finalmente, Elena rompió el silencio, sus palabras resonando en el aire. «Has capturado algo especial, Valentina». La declaración, aunque ambigua, encendió una chispa de esperanza en el corazón de Valentina. Pero rápidamente la inseguridad llenó su mente. ¿Era suficiente? Sin darse cuenta respiró con más intensidad, consciente de cada latido, de cada paso que había dado hasta ese momento. ¿Te gusta?, se atrevió a preguntar, sintiendo que el peso de su futuro dependía de esa respuesta. La voz de su abuela fue clara, pero cargada de reservas. Es un buen trabajo, pero hay tanto en juego aquí, Valentina. Y el arte es una arriesgada elección, dijo, apartando la mirada del lienzo. La frustración volvió a invadir a Valentina, pero bajo la superficie, una profunda determinación comenzó a afianzarse. La vulnerabilidad que sentía al compartir su arte se convertía en un estímulo para seguir adelante. Abuela, si no arriesgamos, nunca descubrimos lo que realmente somos. Este proyecto representa no solo lo que eres tú, sino lo que significa para mí la familia, expresó con firmeza, encontrando en sus palabras una nueva claridad. De repente, el ambiente a su alrededor cambió. La conversación fluyó, permitiendo que Elena también hablara de sus propias inseguridades y sueños olvidados. Las muletas de la tradición comenzaban a caer, y Valentina se dio cuenta de que había logrado más que simplemente una exhibición. Estaba comenzando a construir un puente entre sus mundos, uno que podría traer sanación y entendimiento. La exhibición dejó una huella en Valentina. Después de la charla con su abuela, se sintió inspirada a profundizar más tanto en su arte como en el diálogo que había surgido entre ellas. Cada pincelada ahora se alimentaba de la nueva conexión, y en lugar de disminuir su deseo de explorar su identidad, solo fortalecía su convicción. En su mente, una idea empezó a tomar forma: realizar una serie que no solo represente a su abuela, sino que también invite a otras mujeres de su familia a compartir su historia a través del arte. Al regresar a casa, se sumió en un nuevo fervor creativo. Comenzó a esbozar ideas para una exposición más grande, una que hable del legado femenino, un homenaje a las mujeres que la precedieron. Pero a medida que se adentraba en el proyecto, también se planteaba la siguiente pregunta: ¿podría susurrar la historia de cada una sin perder su esencia? ¿Y cómo reaccionarían las demás al ver sus relatos expuestos? Las dudas aún la atrapaban, pero ahora estaban impregnadas de visiones y posibilidades. Con cada trazo sabía que se adentraba en territorio emocional desconocido, y aunque la incertidumbre la espoleaba, no había espacio para el miedo. Era el momento de enfrentar sus propios temores y la historia de su familia. La noche se deslizaba mientras Valentina terminaba el primer boceto de su nueva serie, y sintió una inquietud en el pecho, anticipando las reacciones que esto generaría. ¿La aceptación? ¿La crítica?
La balanza entre sus deseos y la tradición familiar se movía nuevamente hacia un nuevo desafío. El arte no era solo una salida, ahora era un hilo conductor de su vida. Estaba lista para enfrentarse no solo a sus miedos, sino también a su espejo. Entonces, al escuchar un golpe en la puerta, una sensación fría recorrió su espalda. ¿Sería su abuela de nuevo, lista para discutir lo que había creado? O peor aún, una parte de su pasado que la llamaba, confrontándola con la misma pregunta que tantas veces había eludido. ¿Quién es realmente Valentina sin las expectativas de los demás? La respuesta estaba muy cerca, y su corazón latía con el anhelo de descubrirlo. Valentina no pudo evitar sentir un escalofrío al recordar el golpe en la puerta. Con el corazón acelerado, se acercó con cautela, temiendo que su abuela Elena estuviera de vuelta para interrogarla sobre sus intenciones. Pero cuando abrió la puerta, encontró el silencio en el pasillo. Un vacío inesperado que se reflejaba en su pecho. Esa ausencia la obligaba a enfrentar una verdad aterradora. Estaba sola ante su arte y su decisión. Regresó al lienzo, su primera creación para la nueva serie. Una representación de su abuela en la juventud, rodeada de familiares perdidos en la niebla del tiempo. Valentina recordó cada conversación mantenida con Elena, cada palabra que había compartido. Sin embargo, sabía que su proyecto no se limitaba a revivir el pasado. También representaba una búsqueda, el intento de conectar con mujeres que habían sido olvidadas por el tiempo y la tradición. La idea de ampliar la serie se transformaba en un compromiso más profundo. Los esbozos en su cuaderno estaban tomando forma y volumen, pero también surgían preguntas desafiantes. ¿Estaba realmente lista para compartir las vidas de otras mujeres? ¿Podría captar la esencia de sus historias sin desvirtuarlas? La ansiedad se convirtió en compañía constante, y en sus momentos de silencio, su mente se llenaba de recuerdos fragmentados. Pensó en su madre, en las historias que había dejado de contar, y en las muchas veces que sintió que no encajaba en su mundo. Estaba decidida a experimentar. La duda era un monstruo voraz, pero también una fuente de claridad. Necesitaba enfrentarlo con valentía. En una tarde particularmente inspiradora, reunió a su familia. Las paredes del estudio resplandecían con los colores vibrantes de sus obras, y la atmósfera se llenó de nerviosismo. Valentina propuso la idea de hacer una exposición en familia, donde cada mujer pudiera compartir su historia a través del arte. Cada voz sería una pincelada en el lienzo colectivo que ella se proponía crear. Las reacciones no se hicieron esperar. Su madre escéptica advirtió sobre el peligro de abrirse ante el mundo. «No todas las historias son hermosas, Valentina. Algunas duelen», dijo, y sus palabras resonaron en el aire como un eco. Valentina se sintió irremediablemente desarmada, pero dentro de ella crecía una llama de determinación. No podía dejar que el miedo definiera su camino. A medida que su madre hablaba, Valentina se sumió en una introspección aún más profunda. Comprendía que al explorar las historias de otras mujeres, también profundizaría en la suya propia. ¿Estaba dispuesta a enfrentar los secretos que podía descubrir? ¿Sería capaz de confrontar la dolorosa herencia de sus ancestros? Con cada día que pasaba, la necesidad de ver esta serie hecha realidad se volvía más acuciante. Decidida a encontrar el éxito y a definir su propio destino, comenzó a contactar a través de cartas y mensajes a las mujeres que conformaban su árbol genealógico. No todo sería fácil, y las respuestas que recibiría podrían ser dolorosas. Pero Valentina entendía que esas respuestas eran parte de su travesía. Mientras tanto, su proceso creativo se volvía un refugio, un lugar donde podía enfrentar su propia vulnerabilidad y al mismo tiempo la resistencia de otras. Cada trazo en el lienzo se sentía como una conexión viviente con su historia personal. Estaba lista para retratar no solo lo que sus antepasadas habían enfrentado,
sino también para liberarse de las cadenas de las expectativas que la habían acompañado tantos años. Una noche, después de una jornada de trabajo intensa, se sentó sola en su estudio, agotada. Pero en medio del cansancio, un nuevo pensamiento interiorizar comenzó a surgir. Esa lucha, ese deseo de autenticidad, la envolvía en una búsqueda de significados más profundos. En esa oscuridad se dio cuenta. El arte que había creado no solo le pertenecía a ella, sino que estaba destinado a ser el vehículo de muchas historias. En ese instante, un nuevo mensaje llegó a su teléfono. Era una respuesta esperada desde hacía días. Su tía, a quien apenas conocía, había decidido abrir su corazón y compartir su historia. Valentina sintió una mezcla de anticipación y temor. Estaba a un paso de descubrir nuevas verdades, y la pregunta flotó en su mente. ¿Qué secretos revelaría esta nueva conexión? Era su momento de la verdad, y ahora estaba lista para enfrentarlo.
Decidió responder con una mezcla de gratitud y vulnerabilidad. Gracias por compartir esto conmigo. Tu historia es invaluable y tengo el deseo profundo de que me permitas representarla a través de mi arte. Me gustaría hacerte algunas preguntas para asegurarme de capturar la esencia de lo que has vivido. Enviado. Valentina esperó. La incertidumbre pesaba sobre sus hombros. El instante de entrega simbólica a su tía se sentía como un compromiso irrenunciable hacia su propia verdad. Mientras esperaba una respuesta, Valentina se sumió en un torbellino de emociones. El arte que había comenzado como una simple serie de retratos se empezaba a transformar en un viaje más profundo. Empezó a explorar símbolos y técnicas que reflejaran la lucha interna de las mujeres que representaría. La serie apuñalaba su propia psique, mostrando su deseo de encontrar respuestas en medio de la confusión. Días pasaron, y con cada hora su ansiedad crecía. La inseguridad la acechaba en cada esquina. ¿Estaré a la altura?, se preguntaba, pero entonces recordó las palabras de su madre. Aunque sus advertencias sobre los peligros de abrirse eran válidas, también había un poder en la vulnerabilidad. Tal vez ese era el camino a seguir, el descubrimiento de su voz a través de las experiencias compartidas. Finalmente, el mensaje llegó. Su tía había accedido a reunirse para hablar más sobre su historia, dispuesta a brindar los detalles que Valentina anhelaba. El encuentro estaba programado en 2 días, lo que le dio tiempo para prepararse mentalmente. Ya no estaba solo ante su arte, estaba ante las historias de todas las mujeres que habían caminado antes que ella. Se sintió más conectada que nunca con su legado, pero una sombra de duda también se asomaba. ¿Sería capaz de dar vida a las emociones de su tía, al dolor y la resiliencia sin afectar su esencia? La noche antes de su cita con su tía, Valentina vivió un torbellino de pensamientos. Los recuerdos de su abuela volvieron, y el peso de su legado resonó en su corazón. Tenía que mostrar no solo las historias de las mujeres, sino también crear un espacio para que sus luchas fueran reconocidas y respetadas. Cuando finalmente llegó el día de la reunión, Valentina se sintió llena de determinación. Pero al mismo tiempo, una pregunta inquietante la llevó al borde de un precipicio emocional. ¿Estaba preparada para el impacto que las revelaciones de su tía podrían traer a su vida y, en consecuencia, a su propio proceso creativo? Había llegado el momento de descubrirlo. Valentina llegó al café donde había acordado encontrarse con su tía, sintiendo una mezcla de expectación y nerviosismo. La decoración sencilla y acogedora del lugar no coincidía con la tormenta que llevaba en su interior. Mientras mostraba una mesa con vista a la puerta, cada persona que entraba le causaba un pequeño sobresalto. Temía que fuera su tía, como si la llegada de la mujer marcaría el inicio de una revelación que cambiaría su vida. Al sentarse, revisó mentalmente las preguntas que había preparado. ¿Cuántas historias podría contarle? ¿Cuáles de sus propios recuerdos podría conectar? Este encuentro iba más allá de la simple creación artística. Significaba abrir una compuerta hacia la historia familiar que tanto había ignorado. Al fin, vio a su tía entrar. Era una imagen de dignidad vestida en un sencillo vestido negro, cuya tela se movía con gracia. Valentina sintió un impulso poderoso de levantarse, no solo por la conexión sanguínea, sino por la fortaleza que esa mujer emitía a cada paso. La saludó y, una vez sentadas, ambas comenzaron a hablar. La conversación fluyó lentamente. Su tía comenzó a recordar momentos significativos, su voz un eco de emociones contenidas. Valentina escuchaba con atención, capturando cada palabra como si fueran los colores de su paleta. Históricas anécdotas sobre la lucha, acerca de la valentía que había encontrado al tomar decisiones difíciles, comenzaron a surgir. Con cada relato, Valentina se sentía cada vez más conectada.
Cada revelación desafiaba sus propios miedos, arrastrándola a un regreso a su historia personal. Se atrevió a preguntar sobre el carácter de su abuela, de quien había escuchado fragmentos vagos. Su tía comenzó a hablar de una mujer marcada por el sufrimiento, pero también de una mujer que había hecho todo lo posible para proteger a su familia. A medida que su tía se abría, Valentina sentía que una parte de ella se iba redefiniendo. Su identidad estaba ligada a estas historias y el legado de resiliencia que portaban. Las horas volaron. A través de cada palabra, Valentina exploraba sus propios dilemas. La carga que su madre le había impuesto durante años empezaba a desvanecerse con cada declaración de su tía. Y así, mientras su corazón latía con fuerza, mostró un dibujo que había hecho, un retrato inspirador que simbolizaba la unión de sus historias. La expresión en el rostro de su tía ante aquella obra, dulce y dolorosa, reflejaba algo profundo en su interior, un eco de su propia lucha por ser vista. Sin embargo, cuando Valentina estaba a punto de preguntarle sobre el dolor que había enfrentado y cómo había podido transformar su vida, la conversación dio un giro inesperado. Su tía vaciló, y la mirada que se cruzó entre ambas estaba cargada de una tensión que Valentina no podía ignorar. La sombra de un secreto profundo se cernía entre ellas. «Hay algo que no he mencionado», dijo su tía, la voz titubeante. El tiempo pareció detenerse mientras Valentina sentía cómo el aire se le escapaba. ¿Qué podría ser eso que había estado ocultando y que podría cambiar la percepción de toda la historia familiar? La incertidumbre se deslizaba bajo su piel y a medida que la revelación se acercaba, comprendiéndola, un anhelo de verdad se apoderaba de ella. Con el peso de lo que estaba a punto de compartir, su tía se inclinó hacia adelante, como si la palabra que pronunciaría a continuación pudiera desatar una tormenta. Valentina, inmóvil, sabía que este nuevo paso hacia su propia autocomprensión dependía de lo que se dijera en esos próximos segundos. ¿Estaba lista para lo que su tía tenía para contarle? El silencio se rompió y el futuro de su trabajo artístico pendía de un hilo. El silencio se rompió con una exhalación profunda de su tía. Tu abuela había un aspecto de su vida que nunca compartió con nadie, comenzó a decir, la voz temblorosa, casi como si cada palabra la pesara. Valentina sintió que el corazón se le encogía. Las historias de valentía y lucha que había escuchado eran solo una parte de un rompecabezas que ahora prometía marcar un cambio en su propia narrativa. Cuando yo era joven, ella tuvo que tomar decisiones difíciles que la llevaron a lugares a los que nunca habría querido ir, continuó su tía. La forma en que hablaba, como si desnudara su propia alma, hizo que Valentina se sintiera vulnerablemente expuesta. La conexión que estaba forjando con su tía la instaba a reflexionar sobre sus propias elecciones y caminos. La revelación no tardó en llegar. Hubo un verano en que salió del país, un viaje a Europa, confesó su tía. No solo fue un viaje, fue una búsqueda de libertad, un intento de romper la cadena de circunstancias que la mantenían atrapada. Durante ese tiempo, enfrentó situaciones que la cambiaron radicalmente. Los ojos de Valentina se abrieron, buscando vislumbrar un nuevo retrato de la mujer que creía conocer. ¿Y qué le pasó allí? ¿Cómo cambió todo?, preguntó Valentina, sintiendo que cada palabra intensificaba la llama de su curiosidad. La carga emocional que su tía parecía llevar sobre los hombros apelaba a la necesidad de entender no solo el pasado, sino cómo esas decisiones aún resonaban en el presente. Las historias comenzaron a fluir de nuevo, describiendo encuentros con personas que desafiaron su visión del mundo y experiencias que la llevaron al límite de sus capacidades. Valentina escuchaba con atención, su mente bosquejando conexiones entre la vida de su abuela y la suya. Dentro de esa narrativa, encontró un espejo que reflejaba sus propias luchas y dudas sobre la dirección de su carrera como artista.
Mientras su tía narraba, Valentina comenzó a pensar en los impulsos creativos que había evocado anteriormente. La búsqueda de la verdad se estaba convirtiendo en su propio viaje personal. Era un dilema entre lo que la familia esperaría de ella y lo que su corazón le dictaba. El arte que quería crear, lleno de emociones profundas, requería una autenticidad que solo la comprensión de su legado podría brindarle. El diálogo se tornó más intenso cuando su tía mencionó un secreto oculto, uno que permanecía velado por los años. Debo advertirte, Valentina, lo que ella hizo en ese viaje, las decisiones que tomó, no solo fueron por su libertad, sino que también involucraron elecciones éticamente complejas, y aunque liberadoras, tuvieron consecuencias. El rostro de Valentina se tornó grave. La idea de enfrentar un dilema moral en su propia historia artística le causó un nudo en el estómago. La historia de su abuela, marcada por una transformación y decisiones incomprensibles, abría la ventana hacia un camino artístico que podría ser igualmente tumultuoso. Mientras su mente se debatía entre la tendencia a glorificar el pasado y la urgencia de desentrañar la verdad, una sensación de determinación se acumuló dentro de ella. Estaba lista para confrontar lo desconocido, para aplicar la valentía que su tía había descrito. Al final de su relato, su tía la miró fijamente. Ahora sabes que en nuestras historias hay dolor, pero también hay poder. Debes decidir qué quieres hacer con ese conocimiento. Valentina inhaló profundamente, consciente de que el encuentro había dejado más preguntas que respuestas. La necesidad de explorar sus raíces y de dar vida a sus emociones a través del arte se intensificó. Pero había algo más que estimulaba su mente: la revelación de que su próximo paso requeriría de una valentía similar a la de su abuela. El eco de sus palabras reverberó en su interior. La historia estaba empezando a reflejarse en su vida, y frente a la posibilidad de descubrir más verdades, Valentina sintió que el arte apenas comenzaba a tomar forma en su mente. ¿Pero realmente estaba dispuesta a desenterrar secretos que podrían cambiarlo todo? La dirección de su vida y su trabajo dependía de esa respuesta. Valentina se despertó al día siguiente con una mezcla de ansiedad y determinación. La revelación de su tía sobre la vida de su abuela reverberaba en su mente como un eco persistente. Sabía que era el momento de asumir su legado, de enfrentar la verdad que había permanecido oculta durante tanto tiempo. Sentía que era su responsabilidad no solo honrar la historia familiar, sino también transformarla en su propio arte, en su propio camino. Ese día, ella se sentó frente a su lienzo, dispuesta a plasmar todo lo que había aprendido. Con cada trazo sentía que las sombras del pasado se entrelazaban con su presente. La lucha, las elecciones difíciles, el deseo de ser libre, todo eso comenzó a fluir a través de sus manos. Los colores vibrantes que utilizaba mostraban su emoción, desde la rabia hasta la esperanza, y sus pinceladas se convirtieron en un medio para expresar su viaje personal. El arte se transformaba, no solo en un reflejo de su historia, sino en un símbolo de su fortaleza. A medida que pasaban las semanas, Valentina se comprometía más y más con su obra. Se organizó un evento en su comunidad, una exposición donde no solo presentaría su trabajo, sino también invitaría a las mujeres de su familia a compartir sus historias. Deseaba crear un espacio donde cada voz pudiera ser escuchada y cada experiencia honrada. Sabía que detrás de cada obra habría un relato que merecía ser contado. El día de la exposición llegó, y la sala estaba adornada con los retratos que había creado. Cada cuadro no solo era una imagen, era un capítulo de una historia que se había transmitido a través de generaciones. Cuando las mujeres de su familia comenzaron a llegar, una corriente de emoción recorrió la sala. Su abuela, Elena, estaba entre ellas, observando con una mezcla de orgullo y nerviosismo. Valentina sintió el peso de las expectativas,
pero también recordó las historias compartidas, el coraje de su abuela y el legado de lucha que ahora podía compartir. Al empezar la presentación, Valentina capturó la atención de todos. Se quedó de pie frente a su obra más significativa, la que retrataba a su abuela en una encrucijada de su vida. Con cada palabra, Valentina habló de las influencias que su abuela y su familia habían tenido en ella, de los sacrificios y las elecciones que habían forjado su identidad. A medida que narraba la historia de su abuela, sintió que la conexión entre sus generaciones se fortalecía. La emoción llenó la sala cuando Valentina terminó de hablar. En ese momento, Elena se levantó, sus ojos brillantes y profundos. «Hija, lo que has hecho es más que hermoso. Has transformado nuestro dolor en arte, y eso es un regalo que muchas no han tenido la oportunidad de experimentar. Estoy orgullosa de ti». Las palabras de su abuela resonaron como una validación que Valentina nunca antes había recibido. La carga que había llevado se disipó ligeramente, dejando espacio para la esperanza. La noche terminó con historias compartidas, risas y abrazos. Valentina no solo había vencido su miedo, sino que había creado un legado diferente, un espacio donde la lucha de su familia podía ser celebrada y comprendida. Esa noche, mientras la risa de las mujeres resonaba a su alrededor, Valentina sintió una profunda sensación de realización personal. No solo había logrado dar vida a sus historias, sino que había forjado nuevas conexiones y un sentido renovado de pertenencia. Al final, se sintió distante de la incertidumbre que había acompañado durante tanto tiempo sus decisiones. Ahora era una mujer transformada, una artista en quien fluía la voz de las mujeres que la precedieron, y al mirar a su abuela, comprendió que ambas habían encontrado un nuevo camino, uno que honraba sus legados mientras se abrían al futuro. Valentina se sintió segura al tomar decisiones sobre su futuro, sin renunciar a su identidad familiar. Había demostrado que se podía ser fiel a uno mismo, sin dejar de lado las raíces. Con el arte como expresión de sus pasiones y valores, estaba lista para vivir una vida auténtica y significativa. El camino hacia adelante era vibrante y lleno de posibilidades, una mezcla perfecta entre sueños y realidades encontradas. No esperen ni un segundo más en compartir esta historia inspiradora con al menos 5 amigos que necesitan escuchar sobre el poder del legado y la autenticidad. Necesitan suscribirse ahora para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y asegurarse de que más personas puedan encontrarse con relatos de superación personal. Comenten sus reacciones y teorías sobre el camino de Valentina. Este es el momento de mostrar su apoyo.